Ujú. Ahí está grabando entonces. Muy bien, gente. Buen día para todos más una vez. Vamos a hablar sobre este tema bien interesante. Como había dicho anteriormente, es un tema que es bastante frecuente. Enseguida vamos a ver la incidencia del cáncer de mama en el Paraguay y en el Brasil. Un tema bastante frecuente, un tema muy común en el consultorio, en el ambulatorio, que debemos saber identificar. Debemos saber identificar el cáncer de mama para llegar al diagnóstico precoz. Sobre todo es eso el objetivo. El diagnóstico precoz, más una vez, es lo que debemos incentivar para los distintos tipos de cáncer. Y aquí cuando hablamos de cáncer de mama, eh, cuando hablamos de cáncer de mama, un poco de estadística para poder entender la situación. ¿Eh? En el Paraguay, en el 2011, en el último año que se hizo un registro más bien apurado de los distintos tipos de cáncer en el Paraguay, en el 2011 hubo 9.700 nuevos casos de cáncer en el Paraguay, solamente en cáncer de pues, estoy incluyendo ese número aquí, 9.900 casos, incluyendo distintos tipos de cánceres. ¿Eh? Y ahí está la cáncer de mama, llega a un 25% de todo ese número de 9.700. ¿Eh? Solamente en mujeres de 9.700 casos, 5.300 eran casos de cánceres nuevos en mujeres y la distribución de los distintos tipos de cánceres en mujeres. El cáncer de mama estaba en primer lugar con un 25%. Después útero, después colon, después tiroides. La tiroides no es tan frecuente así. Cáncer de mama sí es bien más frecuente. ¿Eh? Y tiene una mortalidad relativamente baja, porque el, si se consigue llegar al diagnóstico más temprano, sí, esa mortalidad, esos números mejorarían, disminuir bastante. Más, el problema en el Paraguay y en el mundo es el diagnóstico tardío. Los diagnósticos se llegan a una etapa muy avanzada del cáncer y ahí el tratamiento ya no es muy efectivo. ¿Eh? Estadística, en el Paraguay todavía es el cáncer más frecuente de todos los distintos tipos de cánceres en el Paraguay, así como habíamos visto en el cuadro anterior. Vamos a eso. En el 2015 se hizo un registro de 343 personas fallecidas por el cáncer de mama y fue aumentando. 2015 empezó con 343, ahí en 2016 aumentó levemente, pero eh, hay un subregistro importante. Estos son solamente los casos que sí se llegaron a diagnosticar y tratar. Hubo casos que no se llegó al diagnóstico, pero sí también hubieron altas sospechas de que eran cáncer de mama. ¿Eh? Muy bien. Solamente en el 2016 se registraron casi 1.000 nuevos casos de cáncer de mama en el Paraguay. O sea, el cáncer de mama es un tanto frecuente. ¿Eh? Ya vamos a hablar ahí de factores genéticos, factores predisponentes al cáncer de mama. ¿Eh? Esto es un cuadro a nivel mundial. ¿Eh? A nivel mundial para poder entender la situación del cáncer de mama, la incidencia del cáncer de mama. Bien. Se estima que aproximadamente uno de cada 8 mujeres va a llevar a desarrollar cáncer de mama en algún momento de su vida. Uno de cada 8 es un número importante. Bien. No necesariamente este cáncer va a ser un cáncer incurable, no tratable. ¿Eh? Hoy día
gracias a la tecnología y el nivel intelectual de los pacientes, eh, se puede llegar a hacer diagnósticos precoces y se pueden hacer tratamientos muy efectivos al cáncer. Eso es el objetivo de las campañas de prevención, no prevención, las campañas de concientización de los distintos tipos de cáncer. Cuando hablamos de cáncer de mama, el octubre rosa, ¿eh? Octubre rosa que es campaña de concientización, no necesariamente es una campaña de prevención. Es prevenir el cáncer es un tanto difícil, ¿eh? Es más bien concientización para poder hacer el seguimiento y el diagnóstico precoz. Coloco aquí unas estadísticas del Brasil para poder entender que también estamos en la misma situación. En el 2014, quité esto del Ministerio de Salud del Brasil, Instituto Nacional José Alencar, ¿ya? Mama, la diferencia de número es bien grande, pero hay que tener en cuenta la población total del Paraguay y del Brasil es muy diferente, ¿no? Entonces, sí va a haber números más importantes en el Brasil. Pero interesante aquí. Vamos ver, voltando. Y esto aquí. Ah, cáncer de mama, voy a limpiar aquí, en el Paraguay, abarca aproximadamente un 25% de los distintos tipos de cáncer en mujeres. En el Brasil está aproximadamente en el mismo nivel de números, porcentaje, perdón, porcentaje. Abarca aproximadamente el 20%, ¿eh? Disparado en primer lugar el cáncer más frecuente en mujeres. ¿Eh? Si vemos los números de 57.000 casos nuevos, esto fue en el 2016, ¿eh? Perdón, 2014 fue eso. Eh, En mujeres con cáncer de mama, 57.000. Cáncer de recto, colo de útero, es 15, 17.000, o sea, ya es el longe, el cáncer de mama es muy frecuente. Eh, Y para hablar un poco del cáncer de mama, vamos a un poco de parámetros anatómicos. El cáncer, la glándula mamaria en sí es una glándula eh, anexa del aparato reproductor femenino que es bastante superficial. Eso es uno de los factores que ayudan al poder hacer un buen examen físico. Es una glándula bien superficial, bien expuesta, que va a tener en su interior va a tener unos conductos mamarios que van a producir ahí secreción en el momento de la lactancia. En el momento de fuera de la lactancia, esos conductos están inactivos, por ahí están produciendo hormonas también. También tiene un pequeño componente hormonal. De ahí que la glándula mamaria es el cáncer de mama, perdón. El cáncer de mama es tan hormonodependiente. De ahí que el tratamiento de cáncer de mama también puede ser con hormonas, dependiendo del estadio del cáncer de mama, con hormonas porque es hormonosensible, dependiendo del tipo histológico también. Pues vos ves eso. Esos lóbulos mamarios, esos conductillos mamarios, son aproximadamente, tengo otra imagen, esa imagen aquí. En el interior de la glándula mamaria existen esos conductos, que van a conducir la leche materna en el momento de la lactancia. En el momento, fuera de la lactancia están inactivas, pero esos conductos pueden llegar a producir lesiones, quistes, nódulos, lesiones. Y para entender un poco sobre la vascularización de la glándula mamaria recibe varias arterias y venas que van a localizarse en el cuadrante interno, en esa parte aquí,
Cuadrante interno, aquí, glándulas perforantes, arterias perforantes, y también en la parte lateral aquí. Son las regiones donde las glándulas mamarias van a recibir sus arterias más importantes, y van a ser varias arterias. No vai ser uma artéria só. Né? Deixa eu ver. Tinha umas imagens aqui que eu estava procurando, não achei. Agora não vou achar também. Después tal vez encontremos. Bien. Esto es en cuanto a la vascularización. Y más importante cuando hablamos de mama, cáncer de mama, es el drenaje linfático. El drenaje linfático aquí es muy importante porque, deixa eu colocar, pasar isso por aquí. Ahí. El drenaje linfático porque el cáncer de mama es muy afín el drenaje linfático. Y ahí vamos a ver esto depende también para ver el tipo de metástasis ganglionar que puede causar el cáncer de mama. Videocirugías, mama, ¿cadê? Ujú. Deixa eu ver, eu estou procurando uma. Vou colocar para lá isso. Estoy procurando, cuando eso estoy procurando aquí una video de cirugías de cáncer de mama. Ah, ahí. Entonces, este, este cuadro que está apareciendo en la imagen es para hablar sobre el drenaje linfático. Drenaje linfático que en cáncer de mama tiene mucha importancia porque gasta mucho de metástasis ganglionar, ¿no? Y ahí para poder entender qué región vamos a hacer la exploración después y para el cáncer de mama. Muy bien. Y ahora bien, ¿qué es el cáncer de mama? Es interesante, ¿eh? Esto es un poco, ven por alto, ven de leve, vamos a hablar sobre oncología, no vamos a entrar en muchos detalles, ¿eh? Pero el que en sí, los distintos tipos de cánceres son eh, déficit, una pérdida de la capacidad de morir de la célula, o sea, apoptosis. Cuando la apoptosis no ocurre la apoptosis, ¿bien? En esos casos es cuando las células empiezan a crecer descontroladamente, proliferarse descontroladamente y ahí se forman los tumores. Esos tumores después con el tiempo van a ir a poder formarse tumores benignos o malignos, né? Não estou achando a foto, o vídeo de câncer de mama agora. Não estou achando. Aqui tem uma pasta. Vamos ver se é essa. Não, isso aqui é pelvis. Entonces, no voy a entrar en esos detalles, ¿no? Existen varias causas para el desarrollo de un cáncer, de los distintos tipos de cánceres, ¿no? Pueden ser factores hereditarios, factores endocrinos, factores, exposición a radiaciones, ¿no? Existen varias causas para poder desarrollar un cáncer, ¿no? Y aquí muestro unas imágenes para entender. El cáncer en sí puede ser una cosa bien grande, aberrante, así como estamos viendo en las imágenes, como también pueden ser cánceres bien, el objetivo es, no, nuestro objetivo es diagnosticar CEDO. ¿Eh? Para el diagnóstico CEDO, debemos hacer un buen examen físico, una buena historia clínica. Vamos a hablar también de la historia clínica, que es muy importante. Deixa eu ver. Pero esto, cuando tenemos pacientes con este tipo, con este estadio, ¿no?
Ya no hay mucho que podamos hacer. Aqui achei umas imagens legais. Vamos ver, compartir com eu mesmo. Entonces, el objetivo, cuando tenemos pacientes con este tipo de cánceres, ahí ya llegamos tarde, ¿né? No conseguimos llegar al diagnóstico cedo, mas no necesariamente van a ser cánceres así grandes, ¿né? Hoy día, gracias a la tecnología y los pacientes que recurren a los médicos más cedo, los distintos tipos de cánceres están siendo diagnosticados más temprano. El diagnóstico precoz también gracias a las campañas de concientización de los cánceres, ¿no? Muy importante esas campañas, porque las campañas de cáncer, los distintos tipos de cáncer, não é para prevenir câncer. Quem vai ter câncer vai ter de qualquer jeito, gente, né? Agora, las campañas sirven más bien para, aquí tem outra imagem legal, para concientizar y poder hacer los diagnósticos tempranos. Eso es el objetivo principal de las campañas contra, no es contra, ¿no? Concientización al cáncer. Muy bien, ahí consigo unas imágenes bem legais. Vou colocar no final. Olha, esse aqui também tá legal. Mas esse aqui é. Tá certo. Tá bom de fotos. Bueno, factores predisponentes, ¿no? Se puede, legal, estaba hablando de, se puede prevenir el cáncer. Y como oncólogo les digo, el cáncer, no sé, prevenir es una palabra que no se puede utilizar en cáncer. ¿Quién va a tener cáncer? Va a tener de cualquier jeito, ¿no? Ahora, lo que podemos hacer es diagnóstico precoz, ¿no? Solo se puede diagnosticar a tiempo. Esto es el objetivo principal que tenemos que tener en cuenta. ¿Eh? La prevención primaria, ¿eh? El examen, el examen, aquí en el caso de cáncer de mama, el autoexamen, ¿eh? Muy bien. ¿Y por qué ocurre? Esto parece habla de histología, anatomía patológica ahora. Sí, sí, ainda, acho que, no, sí, ya pasaron anatomía patológica, sí. Existen factores genéticos, factores externos y factores internos, ¿eh? No vamos a entrar en mucho, en muchos detalles, pero sí, el primer factor que está mencionando aquí, que es factor genético, ¿eh? Es uno de los factores con menos predisposición para el desarrollo de cáncer. Después vamos a ver una estadística de cuáles son los factores más eh, importantes para el desarrollo de un cáncer de mama, ¿ya? Luego existen las lesiones que pueden llegar a formar un cáncer de mama, las lesiones premalignas, ¿ya? Y ahí tenemos que entender que no, tenemos que lembrar, no entender, tenemos que lembrar que no necesariamente un tumor, un nódulo es un cáncer, ¿eh? Puede ser un tumor benigno. Ahí tenemos que hacer la semiología del tumor, analizar las características macroscópicas de ese tumor para ver, sospechar de ese tumor si es benigno o no, ¿ya? Voy a entrar en esos detalles también, ¿ya? Aquí, legal, este es el cuadro que yo quería mostrar aquella hora. Este cuadro habla de alteraciones genéticas. Olhem só, solamente el 10% de los cánceres van a ser un factor hereditario. Solamente el 10% se heredan. El resto van a ser cánceres esporádicos. Y cáncer esporádico significa que no tiene necesariamente un antecedente familiar. ¿Eh?
Coloca aquí de nuevo. Otro negocio. Ah, está aquí. Muy bien. Está funcionando. Ok. Ah, legal. Pera aí. Aquí estoy. ¿Cadê? ¿Cadê? Sí, estaba hablando de esto. Hola, Lucas. Estoy viendo aquí, Lucas. No, nunca iba a conexión. ¿Hubo algún... cadê? Fue isso aqui, el mensaje que recibí. No, no fue caído de conexión ni nada de eso. Se le ha eliminado la reunión. Legal, povo, ¿eh? Obrigado por isso. Me eliminan de la reunión. Legal. Muy bien. Vamos fingir que nada aconteceu e vamos continuar avançando. Surpreendido, surpreendido aqui, né? Ahí coloco un cuadro para explicar un poco sobre riesgo para desarrollar un cáncer de mama relacionado con la edad de la paciente. ¿Ya? Relativamente bajos, en números relativamente bajos. Está hablando sobre a los 30 años, solamente uno en cada 250 mujeres tiene la probabilidad de desarrollar un cáncer de mama. Y así va aumentando. A los 60 años, el, la probabilidad del desarrollo de un cáncer de mama aumenta bastante, ¿ya? Uno en cada 27 mujeres. Y para ver el tema, el diagnóstico, cuando hablamos de diagnóstico de cáncer de mama, ¿ya? Está el diagnóstico histológico, esto es después de haber hecho una, una biopsia, la anatomía patológica va a informar el tipo histológico. Y ahí coloco el adenocarcinoma ductal, es el tipo histológico más frecuente de los cánceres de mama, ocupando hasta el 80% de los distintos tipos de cánceres. En segundo lugar, es el carcinoma lobulillar, con un 10 al 15% de los distintos tipos de cánceres, ¿no? Historia clínica, historia clínica, examen físico, siempre va a estar, va a estar presente. Luego vamos a hablar de las imágenes y de los distintos tipos de biopsia. Siempre en la historia clínica, cuando hablamos de un cáncer de cualquier tipo de cáncer, en la historia clínica vamos a investigar sobre antecedentes patológicos familiares, si hay algún tipo, hubo algún tipo de cáncer en la familia, no necesariamente el mismo tipo de cáncer. Existen algunos cánceres que van a estar relacionados. Por ejemplo, cáncer de ovario, sí está relacionado con cáncer de mama. Cáncer, colo de útero, no tiene ninguna relación con cáncer de mama. Entonces, sí va a constar, tiene que constar en la historia clínica, por ahí no tiene mucha relevancia, ¿no? Bueno, bueno. También aquí cuando hablamos de cáncer de mama, eh, la cantidad vamos a ver, terapia, es aquí, esa parte de aquí para abajo sí es más importante. ¿Por qué? Como dije anteriormente, el cáncer de mama es muy sensible a las hormonas.
es hormonodependiente. ¿Ya? Las gestaciones, la cantidad de lactancia que tuvo, ¿ya? Es muy importante aquí. Métodos anticonceptivos hormonales, ¿ya? O de barrera, muy importante porque es hormonosensible. ¿Ya? Menarca la cantidad de menstruaciones y la menopausia tardía que tiene, si tuvo la paciente. ¿Ya? Bien, bien. El motivo de consulta cuando hablamos de cáncer de mama, hoy día cambió bastante, porque con la mamografía el cáncer de mama se puede llegar a un diagnóstico bien más temprano, bien más cedo. Anteriormente, o en algunos casos también hoy día se puede hacer el diagnóstico una vez que se palpa el nódulo, que se palpa un tumor. Por eso dice motivo de consulta puede ser un nódulo. ¿Ya? Y ahí vamos a investigar las características de ese nódulo, el tiempo de aparición, hace cuánto tiempo. Eso es muy importante. Aquí. Luego de la historia clínica, cuando se pasa al examen físico, ¿ya? Exploración de ambas glándulas mamarias. Muy importante hacer la comparación. ¿Eh? No solamente explorar un lado de la mama, se debe explorar ambas glándulas mamarias. Y se tiene que hacer las maniobras de palpación. ¿Ya? ¿Cuáles son los criterios a que vamos a buscar? ¿No? Cambios en la forma, cambios en el formato de la mama? Ahí coloco ¿eh? Protuberancias, hendiduras. Hay otra imagen, sí. El autoexamen es muy importante. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Lo que vamos a buscar es irregularidades, ¿eh? Alteraciones en el complejo areola-pezón, em, arrugas en la piel, aspecto, cambios en la piel que reviste la mama. ¿Eh? Y el examen físico, como había dicho, debe ser hecho primeramente por la paciente en el hogar. Una vez que se identifica algún nódulo, una vez que se hace el diagnóstico, ahí pasa al médico y ahí se hace un diagnóstico más exhaustivo. ¿Ya? Ya. Este es un cuadro muy interesante para entender la glándula mamaria, independientemente del contenido de grasa de tejido adiposo. Olvidé decir en el inicio de la aula que la glándula mamaria tiene la glándula mamaria en sí, que está rodeada por tejido adiposo. Y ese tejido adiposo puede ser en mayor proporción o menor proporción. ¿Ya? Y la glándula mamaria en sí va a tener una prolongación hacia la axila. ¿Eh? Por eso, en el momento del examen físico, la palpación de la mama, también debemos explorar la axila por la prolongación de la glándula mamaria y también por el drenaje linfático que va a estar eh, prolongada hacia la axila. Eso es muy importante para poder entender este cuadro. Si entendemos que la glándula mamaria tiene una prolongación hacia la axila, ahí vamos a entender, y eso hace que en este cuadrante super externo se presenten más lobulillos, glándulas, eh, conductos mamarios. ¿Ya? Ahí va a estar directamente relacionado con la localización de los cánceres de mamas por cuadrantes, donde es la región donde más comúnmente se localizan los cánceres de mama, es justamente
donde se localiza esa prolongación, porque ahí existen eh, más región activa de la glándula mamaria. ¿Ya? Ahí coloco este cuadro, muy interesante, un cuadro para poder entender qué está aconteciendo. Este cuadro es interesante para poder entender que los nódulos que se localizan en los cuadrantes internos o subinferoexterno son muy probablemente benignos. Ahora bien, cuando un nódulo se localiza en el cuadrante superoexterno, que sería aquí, donde está la prolongación hacia la axila, ahí también es donde más comúnmente se van a localizar los tumores, los cánceres de mamas. Eh, Y una vez que hicimos la historia clínica, el examen físico, pasamos al método auxiliar de diagnóstico y cuando hablamos de cáncer de mama, mamografía. Eh, Mamografía es el método auxiliar gold estándar para mama. Mamografía que tiene sus indicaciones. ¿Ya? Y después podemos usar también la ecografía, como dice aquí, ecografía. Y por último, bien más avanzado, mucho más específico, la resonancia magnética de mama. Eso para los pacientes que tienen lesiones sospechosas o lesiones que no se puede definir bien si es un cáncer o no a las imágenes. Después, obviamente, el siguiente paso va a ser la biopsia. ¿Ve? Coloco aquí este pequeño video interesante sobre la explicación de cáncer de mama por un médico un- conocido ahí. Doutor, para mim tá mudo aqui o áudio dele. Para mim também. Oi? Oi, o que passou? Tá sem áudio, Tá sem doutor. som. Tá mudo. Não tá conseguindo Ah, ouvir o que ele tá falando. e o vídeo não tá saindo? Tá aparecendo o vídeo, mas não tá saindo o áudio. Ah, deixa eu ver. Para mim, o vídeo está travado. Não, agora eu coloquei em pausa mesmo. E se eu colocar aqui? Vamos ver. Sim, aí tinha que ver. Ainda continua mudo. Então, não está funcionando. Certo. Ahí estaba hablando sobre un video muy interesante de Drauzio Varela explicando sobre la mamografía. Valdirene, desliga tu cámara, Valdirene. Está linda lá com seu cabelo lá despenteado. Entonces, ahí es un video explicando sobre la mamografía. Importante. Mamografía a partir de los 40 años en las mujeres de forma general y si hay antecedentes familiares, si hay antecedentes familiares de cáncer de mama, la mamá, la tía, la hermana, o avó que tuvo cáncer de mama, ahí es un paciente considerado de alto riesgo para el desarrollo de cáncer de mama y ahí se hace a partir de los 35 años. ¿Eh? Esto es muy interesante. Vamos a suponer que una paciente con menos de 35 años que presenta un nódulo en la glándula mamaria, es joven, menos de 35 años, que vamos a solicitar mamografía, ¿sí o no? No, no, sí. Existen otros métodos auxiliares de diagnóstico menos dolorosos. Eu costumo falar para los médicos, los hombres, mamografía.
en pacientes jóvenes no está indicada, ¿no? En primer lugar, pelo menos, ¿no? Tal vez se puede hacer después, pero en esos casos se hace ecografía, eso sí. Ecografía es que es más indicado en pacientes jóvenes. ¿Por qué? Y ahí para poder entender a los médicos, a los hombres, le digo, mamografía es más o menos lo equivalente a colocar los testículos en una prensa y ahí hacer una radiografía. Y literalmente prensa la mama. Y entonces van a solicitar una mamografía a una paciente joven que la probabilidad del desarrollo de un cáncer de mama es muy baja. No. En esos casos se pide más bien es una ecografía mamaria. ¿Ya? Quien ya fez mamografía sabe que es un tanto incómodo, más ainda dependiendo del periodo del ciclo menstrual. Antes de los ciclos menstruales o en la víspera de la menstruación, las mamas van a estar bien más sensibles. Las imágenes que se observan, las imágenes que se observan en la mamografía son muy, dependiendo del equipo también, son muy claras. Son muy claras. Imágenes de este tipo van a ser bien sospechosas de un nódulo maligno. ¿Ya? Aquí vemos una imagen de una mama derecha y de una mama izquierda, y en la mama izquierda se observa esta lesión aquí. Ups, aquí. En la mama izquierda se observa esta lesión sospechosa. ¿Ya? Bastante sospechosa esa lesión. Ahí vamos a relacionar también con los datos clínicos de la paciente, ¿no? Pero sí ya sería una lesión para una biopsia. Para una biopsia. ¿No? Aquí otra imagen. ¿No? La mamografía es muy interesante. La mamografía es muy interesante porque así como la tomografía puede ser en la computadora, se puede hacer zoom, se puede aumentar la imagen, se puede manipular bastante bien la imagen. Eso es bien interesante. ¿Eh? Aquí otra lesión bien sospechosa, bastante sospechosa. Legal. Hoy en día que es tan común, prótesis de silicona en las mamas. Ahí coloqué una mamografía normal. Esto que se ve aquí es glándula mamaria. ¿Eh? Glándula mamaria en sí. No es tumor, gente. Tumor es si encontrásemos aquí solamente ese aspecto, como era en esa imagen aquí. Y ahí en la imagen a la derecha se observa ahí no es tumor, en ese caso es la prótesis de silicona. Otras imágenes, aquí está gritando, imágenes estrelladas. ¿Recuerdan cuando hablamos de semiología del tumor? Hablamos ahí de las características para sospechar si el tumor es benigno o maligno. En este caso está gritando, un bordes irregulares, estrellados, espiculados, bordes mal definidos. En esos casos, la sospecha de un cáncer es bien más alta. También le toca también biopsia. Y ahí vamos a ver
dependiendo del tipo, el tamaño de la lesión para ver si el tratamiento va a ser de cirugía de entrada o no. Para entender y identificar un poco los distintos tipos de imágenes que se puede observar en una mamografía, eh, existe una tabla que se llama el BIRATS, así como hablamos de la tabla del TIRATS en la tiroides. Aquí en mama existe también una tabla, por mamografías. Cuando hay un BIRATS, disculpa, está espirrando aquí. Cuando hay un BIRATS 0, es una lesión que es poco sospechosa, que no se puede identificar bien. Ahí entonces se va a ir investigando más esa lesión. ¿Ya? Y un BIRATS, ahí va aumentando el nivel de sospecha. 1, un BIRATS 2, un BIRATS 3, ahí un BIRATS 3 ya es borderline, ahí ya es un poco más sospechoso. Un BIRATS 4, cuando la sospecha es muy alta ya. ¿Ya? No, BIRATS 4 es que se divide de nuevo en A, B, C, D, ABC. ¿Ya? Y un BIRATS 5 es una lesión. Ese aquí, vamos a ver, esa imagen aquí sería un BIRATS bien alto. No, ya no es un BIRATS tan bonzinho así. Entonces es una sospecha bastante alta de un cáncer de mama. Biopsia, biopsia, ¿no? En un BIRATS 3, dependiendo de los antecedentes patológicos familiares de la paciente, un BIRATS 3 ya va a indicar una biopsia. En un BIRATS 3, sin ningún antecedente familiar, ahí no está tan indicado. Ahí se puede inclusive acompañar cada 6 meses un control de mamografía o una ecografía para ver el comportamiento de la lesión. Un BIRATS 4, ahí sí, BIRATS 4 para frente, biopsia. Y BIRATS 6 es solamente cuando se tiene la confirmación histológica del resultado de la biopsia. Muy bien. Esto es para hablar un poco del comportamiento del crecimiento. ¿En qué momento nosotros podemos hacer el diagnóstico? Bien legal. En tamaño en centímetros aquí. A partir de un tamaño de medio centímetro a 1 centímetro, ya se puede hacer el diagnóstico, la palpación. Y eso. Pero dependiendo de varios factores, porque existen mamas que van a ser densas, mamas voluminosas, ahí los tumores de un centímetro van a ser más difíciles de palpar. Ahora bien, una mama que es más poco desarrollada, ahí va a ser más simple de palpar. Existen varios factores. Siguiente método auxiliar de diagnóstico para cáncer de mama, ecografía. Ecografía mamaria es también bastante utilizada en mama. ¿Eh? Eh, Más utilizada en personas jóvenes. Lembre, mamografía en sí, a partir de los 40 años. Ahora, con antecedentes familiares de primer grado con cáncer de mama, ahí a partir de 35 años. Antes de eso, cualquier lesión sospechosa o cualquier tipo de nódulo. ¿Eh? Puede ser un fibroadenoma, puede ser un cisto, un quiste simple de mama. Ecografía antes de eso. O sea, y la ecografía van a informar de manera muy certera, van a informar muchos datos clínicos importantes de la mama, de los nódulos, disculpa. Van a medir en centímetros. Bien interesante. Incluso se puede utilizar la ecografía mamaria para hacer una biopsia guiada por ecografía, así como cuando hablamos de
de la punción de la PAF guiada por de ecografía en el ultrasonido. ¿Ya? Y ahí vamos a partir para para la biopsia. La biopsia en mama tiene varias modalidades. No voy a dar aquí en tiroides, que es PAFI. Tiroides solamente PAFI. Bien. Aquí en mama existen otras modalidades que se puede utilizar para la biopsia. Que puede ser también, ¿ya? PAFI también se puede hacer en microcalcificaciones y eso, ¿ya? Pero también antes de la PAFI se puede hacer muy común la biopsia con aguja gruesa, que sería el TruCAT. Vamos a aparecer una imagen, de aquí a poco aparece una imagen para entender eso. El TruCAT, la biopsia por arpón, que sería como la aguja de una jeringa que va a usar como un gancho para entrar y poder hacer una biopsia incisional esas. eh. Esteroataxia, que se utiliza en microcalcificaciones, y luego la biopsia cuando el tumor es un poco más importante, tamaño a partir de 2 centímetros, se puede hacer una biopsia incisional, y si la lesión es superficial y el tamaño es favorable, el tamaño es pequeño, se puede hacer inclusive una biopsia excisional ya con márgenes para intentar aliviar ahí intentar limpiar los márgenes de la lesión. Biopsia incisional en mama es muy discutido porque depende mucho del tamaño de la lesión. El tamaño de la lesión aquí es que va a determinar. Muy bien. Aquí coloco una imagen de un TruCAT. Un TruCAT que sería eh, la, la biopsia con aguja gruesa. Es bien grueso. Deixa eu ver. Voy a colocar aquí otra imagen de un TruCAT. Es una aguja bien. Es un procedimiento que se puede hacer en. Aqui achei uma biopsia. Essa imagem é legal. Deixa eu ver. Não é a mesma biópsia que se faz de médula óssea, é diferente. Vamos ver, copiar imagen, coloco. Coloco aquí entonces. Esto que está apareciendo ahí, voy a poner más grande aquí. Es un TruCAT. Es un dispositivo que es una punción biópsica con aguja gruesa. Es un procedimiento que se puede hacer de forma ambulatoria, anestesia local. Y aquí voy a mostrar cómo él funciona. ¿No? El TruCAT va a ser como dice el nombre, una punción. Él va a ingresar en el tumor. ¿Eh? Esto para tumores palpables, tumores tumores palpables y tumores que van a poder un tamaño un poco más importante. Ahí están las imágenes, cómo es que el TruCAT toma la muestra. Él literalmente va a retirar una pequeña porción, una porción cilíndrica de la tumoración, y eso se envía a anatomía patológica. Muy importante, cuando hacemos biopsias de este tipo, que se va a extraer poco material para anatomía patológica, en estos casos tenemos que tener el formol. El formol tiene que ser diluido. Nunca colocar formol 40% puro, porque el formol va a deteriorar, va a queimar la pieza, el material. Siempre diluido. Formol diluido. Más ainda cuando son lesiones, muestras pequeñas así. Esto sería cuando existen lesiones, microcalcificaciones muy dispersas, se puede hacer biopsias guiadas por
mamografía o guiada por ecografía, se pone así, de esa manera, se deja un alfinete, una agulla, en la región donde se localizan las microcalcificaciones y luego se hace una cirugía, una mini cirugía para retirada de esa región entera donde se localiza el marcador, la agulla que se dejó ahí para marcar región. Ahí mostrando cómo se hace la marcación de la región es durante la ecografía o durante la mamografía, en este caso, mostrando cómo se está haciendo la marcación de la región donde se va a hacer la lesión. ¿Ya? Hay otros tipos de técnicas también. Eso aquí consiste en marcar la lesión y poder hacer ahí la biopsia después. Y ahí sí, de ella alfinete no, la agulla en la región y después se hace la mini cirugía para resección de esa región entera. Ahí de nuevo, né? Taxi. Esto es muy interesante. Biopsia incisional para tumores de mayor tamaño, de 3, 4 centímetros para frente. ¿Cierto? Ahí vamos a hacer una biopsia incisional. Biopsia incisional significa retirar una pequeña porción del tumor. ¿Né? Vou puxar aqui uma imagem de aula de oncologia, onde fala biopsia incisional versus biopsia excisional. Biopsia incisional. Excisional. Imagem. Ó, legal, legal. Essa imagem tá boa. Vou colocar aqui no PowerPoint. Isso. Aquí aparece una imagen explicando las dos modalidades de biopsia que se puede hacer. Biopsia que puede ser hecha retirando una pequeña muestra, una pequeña porción del tumor. No se retira entero y ahí se llama incisional, hacer una incisión directa sobre el tumor. Y lo opuesto de eso sería biopsia excisional, que sería una biopsia en la cual se retira toda la lesión, todo el tumor. Depende mucho del tamaño y de la accesibilidad. Esa historia aquí de biopsia incisional, excisional, es válido para cualquier tipo de lesiones, cualquier tipo de tumores. ¿Cierto? Cualquier tipo de tumor se puede hacer una biopsia incisional o excisional, dependiendo del tamaño del tumor. Bien. Entonces, esto es para entender sobre cuando hablamos de biopsia incisional en cáncer de mama, es para tumores de mayor tamaño. Mayor tamaño ahí es muy variable. Es aproximadamente 3 centímetros para frente. Ahí se va a hacer una pequeña, o se puede hacer también, ahí depende mucho de los materiales que tenés disponibles. En un tumor así se puede hacer una biopsia por trucat también, vale. Mas si no tem trucat, porque tem el trucat também disponível. E se não tiver el trucat, aí parte para una biopsia incisional mesmo, que sería eso, retirar una pequeña muestra. Biopsia excisional, cuando hablamos de un cáncer de mama, y es muy discutido, muy variable, ¿ya? Porque la biopsia excisional só se for con márgenes amplios. Ahí sí se puede hacer una biopsia excisional, que es la retirada entera de la lesión.
Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui tem vários vídeos que eu sei. Deixa eu ver. Que eu tenho uma biópsia bem legal de. Ah, tá aqui, tá aqui. Para mostrar uma biópsia incisional e excisional. Cadê? Aqui. Videocirurgias. Fibroadenoma. Isso, ó. Vou mostrar aqui um vídeo rapidão aqui. Uma biópsia excisional. Excisional é essa aqui. Que é retirada inteira. Mas nesse caso, deixa eu ver, cadê o negócio? É uma biópsia excisional, hospital regional, né? Aqui. É uma lesão benigna. Não, aí já está. Lesão benigna. Foi feita a punção, foi feito o trucado antes, né? Deixa eu ver. Ah, não era aqui. Aqui começando ainda. Mesas instrumentais. Una lesión benigna en la cual se hizo una biopsia por trucado, una paciente joven, acho que era 20, 25 años, jovem ela. El trucado previa a la cirugía informó que es una lesión benigna, un fibroadenoma, bastante común, né? Bastante común eso. Ahí estaba preparando el campo cirúrgico. En estos casos se hace... Doutor, Oi, não está permisso. aparecendo. Tá parado no slide de biópsia incisional, aquele que Ai, que tem merda. rosinha. Sí, sí, sí. Gracias, Flavi. Ay, me suburro, espera aí. Aqui. Aí. Já, sempre faço merda aqui. Então, voltando aqui. É. Ah, vamos adiantar aqui. Agora estão vendo, não? Agora Sim, a apareceu. gente tá vendo. Sim, Só sim. não tem som. Eu não sei se é pra Não, ter. não. Não, não não é, é sem som mesmo. Ah, vamos aqui, adiantando. É um paciente jovem, né? Paciente jovem de 20, 25 años, bien joven, con una lesión, una lesión en mama izquierda. Biopsia prévia por trucar já falou que é benigno, né? Quando é uma lesión, quando é uma lesión benigna confirmada, ahí la lesión, ahí la cirugía tiene que ser conservadora, né? Vamos a... Ahí a la región donde estaba el tumor, né? El nódulo. Mas não vão, como é jovem e é benigno, vão fazer uma incisão discreta, uma incisão aqui periareolar, né, para não deixar cicatriz, muita cicatriz pelo menos. O que que eu fui fazer? Ah, fui pegar uma compressa.
Vamos ver, vamos adiantando isso. Aí. É com sedação isso. É com uma sedação, por isso é com anestesia local. Local mais sedação. A incisão é periareolar para que a cicatriz quede, quede mais discreta, né? E aí começa. É bem incisão de silicone, prótese de mama mesmo, né? Bem assim também. Aí depende da técnica. Tem outras técnicas que faz um corte mais aí na região inferior, né? Vamos. Ah, que legal. É meio bruto, assim. É uma dissecção Roma, com o dedo mesmo. Isso porque é benigno, gente. No caso, você não vai fazer isso. No caso, você vai arrancar inteiro, né? Muito legal quando sai a peça. Quando sale o tumor. Muito legal. Vamos adiantando, vai adiantando para. Olha aí, a criatura saindo, ó, a cabeça do bebê. É isso aí, ó. Era um tanto grande. Eu vou voltar aqui um pouco. Era um tanto grande, mas era benigno, gente. Se for câncer, não vai tirar assim, vai tirar inteiro a mama, mastectomia aí. Né? Olha aí o que saiu. Era isso aqui no ultrassom era horrível, horrível, falo bem sospechoso. Na ressonância de mama era bem feio, aí foi na biópsia com trucado com várias mostras, informou que era benigno, então aí sim estava mais tranquilo para poder fazer una, una resección sin márgenes, una biopsia excisional. E depois também manda para a biópsia e vem de novo, veio de novo, nesse caso, benigno, e aí ficou tranquilo, né? Professor, Sim. bom dia. Bom dia. Nesse caso de ter retirado toda essa peça, mesmo que seja apenas para biópsia, se no caso for benigno e estiver resolvido faz ainda a quimioterapia, Não, radioterapia você é muito profilática ou só agressiva. tira o... Não. Se for benigno, não vai. Aí já acabou, já. Não tem nada que fazer, Aí profilaxia depois, já né? curou, já sarou a paciente. Se for benigno, né? Sim. Mas por isso, a biópsia prévia falou que é benigno. Tiramos, Aham. aí mandou de novo para anatomia patológica, sempre. E aí o resultado falou que é benigno, fibroadenoma benigno.
Acabou. Terminou já aí. Agora, se viesse alguma coisa rara, alguma coisa de tipo câncer, alguma coisa assim, aí sim, primeiro que ia ser uma merda grande, porque eh, y tendría por el tamaño del tumor, é um tumor grande, era mais de É. 5 centímetros de tumor. Se viesse alguma coisa tipo câncer, aí deveríamos outra cirurgia para hacer uma mastectomia e aí sim ia ir para quimio, radioterapia. Mas nesse caso era benigno, tranquilo. Aí terminou, morreu já. Morreu o tumor, não a pessoa. Ah, claro. Sim, Beleza. sim. Eita, não pode ser agressiva, menina. Não, não vai fazer quimioterapia num tumor benigno. Quimioterapia só Não, no não, não. câncer. Eu disse se, no caso, Hum. tivesse só apenas retirado, sem fazer histopatológico, Aí, entendeu? erro, né? Aí um erro, né? Mas aí, não, erro não, profilaxia não é erro. Oi? Profilaxia, tratamento profilático, de Sim, sim, preventiva. sim, eu sei o que é. Mas não, não é. Se Nesse for caso, benigno. não encaixa para esse quadro clínico. Isso aí é? Não, não. Nesse caso, aí já Aham, acabou, porque falou. tá, Aí ok, já acabou mesmo. beleza, Se viesse maligno, aí sim, aí ia ser uma outra cirurgia depois, mas aqui não. entendi. Certo. Quando nós Obrigada. temos. Certo, certo. Quimioterapia. Já pensou fazer quimioterapia? Não. É agresivo, né? Cuando hablamos de cáncer de mama existen unos receptores hormonales que deben ser estudiados. Eso es cuando hay cáncer de mama y es diagnosticado, debe ser solicitado receptores hormonales, né? Desde o começo eu falei que câncer de mama es muy hormonosensible, hormonodependiente. Entonces, cuando se hace una biopsia y el resultado informa cáncer de mama, luego debe ser solicitado estudios de receptores hormonales, estrógenos, de progesterona, isso aí, para entender, depois operou, se hizo la mastectomía y falou que es receptores hormonales positivos, es mucho más fácil el tratamiento. El pronóstico del cáncer va a ser bom, porque va a responder mejor al tratamiento. Y también el ER2-Neo, que sería biología molecular del cáncer. Isso aí é muito mais avançado agora. Está aparecendo para você? Sim, sim. Tá aparecendo. Esto es mucho más avanzado hoy día de la oncología que está haciendo estudio biológico molecular del tumor. Antigamente falava, era câncer sim ou não. Hoje em dia ele fala, é câncer e hacen estudio molecular de las moléculas del cáncer para poder hacer un tratamiento mucho más direccionado, né? Certo, certo. Não vou entrar nesses detalles. Ahí está hablando justamente de la biología molecular, eso ahí en la biopsia. En el estudio de la biopsia se hacen estudios incluso de ADN. Pues así, está bom. Valdirene, Valdirene. Nada, acabó ahí entonces. Ahora la estadificación. Una vez que hacemos, isso aqui é importante para vocês, porque debemos saber qué tipo de tratamiento de acuerdo al tamaño del tumor. Y es bien simple. 2 centímetros, de 2 hasta 5 centímetros y mayor de 5 centímetros. Deixa eu apagar tudo, vou fazer de novo. 2 centímetros, de 2 a 5 centímetros y mayor a 5 centímetros. Si es un tamaño que es menor de 2 centímetros, o sea, un T1, isso aí na oncologia se classifica el TNM. Não vou entrar muito em detalhe disso. Aqui o que me interessa é o tamanho do tumor para vocês. Tamanho do tumor em câncer de mama é menor a 2 centímetros, de 2 a 5 centímetros seria um T2 e maior a 5 centímetros um T3. T4, bem legal. Em oncologia, T4 que fala aqui, não é hormônio T4, T3, T4, T5, não. T4 é um tumor de um tamanho bem maior que, ou às vezes, sem importar o tamanho do tumor, o tumor que invade as estruturas vecinas.
Vamos supor um câncer de próstata, que falou, um T4, quer dizer que invadiu alguma estrutura vizinha, bexiga, recto, assim. Câncer de colo de útero, também, falou que um T4 é porque invadiu alguma estrutura, qualquer tipo de câncer. Qualquer tipo de câncer, quando falou T4, invadiu uma estrutura vizinha, passa a ser inoperável, né? Inoperável. Ahora bien, vamos lá no começo de los tamaños, né? Un T1 es un tumor confirmado, un cáncer confirmado que tiene un tamaño menor a 2 centímetros. Tratamiento en esos casos, cirugía de entrada, ¿cierto? Ya. Ahora, cuando el tamaño de la lesión es mayor de 2 centímetros, entre 2 centímetros hasta 5 centímetros es un T2, ¿ya? Ahí y si for maior a 5 centímetros, um T3, nesses casos, falando de mama, câncer de mama, se hace primeiro quimioterapia. Aí vai fazer Valdirene uma quimioterapia, mas para isso biópsia prévia que falou que é câncer. Quimioterapia antes da cirurgia e isso vai chamar-se neoadjuvância. Neoadjuvância em oncologia é tratamento de quimio ou radioterapia, ou os dois, antes da cirurgia. Neoadjuvância. E tratamento adjuvante seria quimio ou radio, ou os dois, depois da cirurgia. Isso aí é... Aqui lo que interessa é fazer os diagnósticos quando o tamanho do tumor é até 2 centímetros. Aí el pronóstico del tumor es muy favorable, ¿cierto? La probabilidad de curar, la sobrevida del paciente es muy favorable en esos casos. Muy bien. Y después, para entender, el N en oncología, metástasis ganglionar, ganglios positivos, y el M siempre va a ser metástasis a distancia. Y mama anda pulmones, pulmones, cerebro y oso en tercer lugar. Pero pulmones más en primer lugar. Y ahí vamos a ver cómo vamos a tratar. Ahora vamos a tratar ese tumor, ¿no? Y cirugía. ¿Mas cirugía cuándo? El tratamiento quirúrgico puede ser de nuevo tratamento radical o tratamento conservador. Doutor, Oi? quando eu vou abordar radical ou conservador, depende do tamanho, do tipo, Isso mesmo. qualidade, Eita. idade da pessoa, fator celógico, tem tudo isso? Tudo isso. Aqui não vamos entrar em tantos detalhes assim de fatores biológicos genéticos. Vamos, tamanho do tumor. Como diria, aqui o tamanho importa. Aqui sim, o tamanho é importante. E se o tamanho é pequeno, é favorável. Isso aqui também. O tamanho pequeno é favorável. Aí, inclusive, se pode fazer um tratamento conservador. Um tratamento conservador. Mas se o tamanho for um pouco maior, aí o tratamento vai ser um tratamento radical. Tratamento radical seria mastectomia. Tratamento conservador seria uma resecção ampla com márgenes, uma quadrantectomia, retirada somente do quadrante afetado. Mas para isso, tem que ter um tumor tamanho de tumor pequeno. E também factores de receptores hormonais, Opa, o que eu fiz aqui? Peraí. Então, tratamento conservador, para entender, tratamento conservador em câncer de mama é tratamento de resecar solamente o quadrante, resecar solamente o quadrante afetado,
Para eso el tumor tiene que ser un T1, máximo un T2, máximo un T2. Ahora, si el Oi? Oi. Sim. Esse tratamento conservador ou a forma que você vai abordar, Sim. dependendo do módulo do tumor, você vai classificar pela escala de TNM, seria isso que o senhor quis dizer agora há pouco? El tratamiento, no entendi, desculpa. Tratamento, digo, abordagem cirúrgica. Aham. A abordagem cirúrgica será forma radical, conservadora? Que tipo de forma que vai ser? O senhor vai acompanhar isso pela escala de TNM? Sim, TNM. Se for um T pequeno, um T1, pode ser até, ó, voltando, nem comentei muito. Se pode ser um T carcinoma in situ, é difícil de conseguir diagnosticar um carcinoma in situ, né? Mas vamos supor que for um carcinoma in situ, né? Aí você vai fazer um tratamento conservador. Agora, se for um carcinoma in situ com um metástase ganglionar, vamos ver, um N1, né? Aí já é um câncer mais agressivo. Aí já vai ter que ser radical de novo. Vários fatores. Mas, por isso, vamos focar solamente no tamanho do tumor aqui. Tumor pequeno, tratamento conservador. Mas pequeno como? Pequeno menor a um T1 ou um T2. T2 voltando aqui, T2 é de 2 até 5 centímetros, né? Aí tratamento conservador. E um tumor mais avançado, maior a 5 centímetros, aí você vai fazer isso, não, você vai, como lhe dizem, orientar, indicar, redirecionar, mandar para quimioterapia. Você vai fazer tratamento neoadjuvante. Em mama se usa muito câncer de neoadjuvância. Né? Neoadjuvância é tratamento de quimioterapia antes da cirurgia para diminuir o tamanho do tumor. Doutor, E se houver outro caso também, mesmo sendo pequeno, P1 e tal, mas se tiver mais de um nódulo, a forma abordada vai ser a mesma, respeitando pelo tamanho? Aí tem que ver também, porque muitas vezes os nódulos, os gânglios, podem ser gânglios de reação inflamatória do tumor, não necessariamente metástases. Nesses casos, gânglio sentinela. Aí você vai injetar uma substância radioativa ao redor do tumor, esperar que esse tumor, essa substância seja drenada para os gânglios linfáticos da região e depois com uma espécie de um ultrassom vai explorar a região onde estão os linfonodos aumentados de tamanho. Se você identificar que tem essa substância radioativa em cima, nos gânglios, quer dizer que é metástasis del câncer. Se não identificar que tem substância radioativa que você injetou ao redor do tumor, quer dizer que esses gânglios aumentados de tamanho são de característica inflamatória, deixa lá, deixa quieto. Isso se chama técnica de gânglio sentinela. Né? Mas para isso tem que ser um hospital top, né? Um hospital muito top. Mas eu sei, doutor. geralmente ele consegue no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo campo, ou você faz por partes, assim, como é feito? Só para ter uma noção. Não, claro, não tem problema. Se for um tumor grande, o que acontece? Tem que adaptar muito no que você tem no seu hospital, né? Vou mostrar aqui uma imagem que eu achei aqui no celular agora. Vou puxar aqui. Eita, que merda, o computador tá muito doido hoje. O computador tá com vírus hoje. Ó, para entender, aqui estão vendo? Sim, estão vendo.
Esto es una mastectomía, retirada de la glándula mamaria entera. Y aquí ese otro tecido que estaba es el vaciamiento ganglionar. Ahí fue retirado los ganglios, mas nesse caso era um tumor grande. Vamos ver se aqui aparece. Também a mesma coisa, né? Isso aqui foi depois de terminada a cirurgia, já retirou a glândula mamária, fica lá exposto o peitoral maior. E o peitoral maior, não tá certo, tá feio aqui. Espera aí, vou mandar lá. E vou colocar essas imagens no PowerPoint, que estava por aí, cadê? Ah, sim, sim. Nesse caso, que você fez o vaciamento ganglionar já, porque o tumor era grande e porque no hospital não tem muita infraestrutura para a gente fazer gânglio sentinela nem nada disso, né? Mas, Doutor, sim, no caso de uma metástase, sim ou sim o glândulo vai estar aumentado ou não necessariamente pode acontecer de ter uma metástase, vamos dizer, silenciosa? aí tem que ver. Quando a gente fala de metástases, pode ser metástasis de ganglionar, que vai sair na região, ou metástases à distância. A distância seria pulmão, por exemplo, né? Deixa eu perguntar outra coisa, já puxando o gancho, né? Sim, Pode acontecer de, por exemplo, uma mulher ter um câncer de mama e aí, beleza, fez a cirurgia, retirou, enfim, fez as químios, as rádio, ok. E aí sim, fica fazendo controle, né, durante 5 anos para poder ter alta, né? Vamos dizer, sim, alta oncológica, né? E aí, dentro desses 5 anos, próximo à data dela ter a alta oncológica, descobriu uma metástase à distância que já está sim, esparramado, sem ter detectado nos exames anteriores, sim. ou foi alguma falha ali que não detectou essas metástases? Não. Acontece o quê? Metástasis, existen las micrometástasis, que ahí para llegar al diagnóstico de la micrometástasis no es imposible, más es difícil. Se tienen que hacer estudios muy específicos, tipo PET scan, resonancia con emisión de positrones, né? O que acontece? Às vezes acontece que no início não tinha metástase, depois de uns anos apareceu metástase, porque las células cancerígenas fueron, en poca cantidad, foram parar no fígado, no pulmão, no cérebro, né? Pulmão e fígado é bem comum isso. E depois elas foram multiplicando-se aos poucos y después de unos años, ahí ellas se multiplicaron tanto que desarrolló un tumor, una metástasis mismo, ¿no? Mas ahí, por eso, durante el periodo de 5 años, va haciendo los estudios, ¿no? Vai fazendo, deixa eu tirar isso aqui. Vai fazendo el oncólogo vai ir solicitando la resonancia, la tomografía y todo, para ver si está creciendo o no, né? Puede acontecer? Sim, puede acontecer. Não é que seja um erro, las células que foram crescendo aos poucos, aí onde elas foram depositándose, né? Vamos dizer, então, grosseiramente falando, que foi um crescimento silencioso, vamos dizer Silencioso, assim. sim. Foi um crescimento E, lento e silencioso. e o que que faz num caso desse? Porque para operar já não tem como, o negócio está esparramado. E aí? Aí vai fazer uma quimioterapia mais agressiva, né? No caso que se já fez ou não. Mas aí vai fazer uma quimio bem mais agressiva, né? Certo. Onde é que eu Então, o fiquei? único tratamento aqui seria, vamos dizer, uma químio. Quimio, sí. Ahí depende, porque si a metástase for pulmonar e for única e for acessível, pode até fazer uma cirurgia, ou se for no fígado também, pode fazer uma cirurgia para retirar da metástase. Pode até ser feito, mas se for uma metástase múltiple, uma metástase que está tomando gran parte do fígado, gran parte del pulmão, aí já não tem como tirar, aí deixa, aí é quimioterapia agressiva, bem agressiva mesmo.
Entendi. Certo. Aonde é que eu estava? Espera aí. Bueno, estoy aquí hablando de tratamiento quirúrgico, conservador, radical, né? Quando vamos fazer, é legal isso, não vamos fazer tratamento conservador, vamos fazer tratamento radical. Entendam, depois vou mostrar umas fotos. Tratamento radical é mastectomia, sim. Tratamento conservador é resecção ampla com margens, né? Quando vamos ter que ressecar com margem? Quando não quando vamos ter que ressecar radical, ressecar inteiro, mastectomia? Quando el tumor es grande, cuando los márgenes no vamos a poder, no vamos a poder tener márgenes livres, né? Não, isso aqui acontece muito aqui, esta linha aqui. Aqui, a maioria dos pacientes que operam tem que fazer mastectomia porque depois da anatomia, porque que a gente tira, vai de novo para anatomia patológica e se de acordo informar o tamanho do tumor e tudo isso, né? Ela vai ter que fazer muito provavelmente radioterapia e se não tiver radioterapia, nesse caso, vai fazer de entrada um tratamento mais agressivo. Aqui acontece muito isso, né? Quando não contamos com tratamento de radioterapia, né? Certo. O que mais que eu coloquei aqui? Tratamento radical, que estávamos mencionando. Vai ser mastectomia. Retirar la mama y dependiendo del tamaño del tumor, vaciamiento ganglionar axilar. Vaciamiento ganglionar axilar que se divide en 3 niveles. Vou colocar aqui, procurar uma imagem agora. Tem umas imagens bem legais, bem simples para explicar quando se faz a mastectomia com vaciamento ganglionar. Cadê minhas imagens? E quando eu quero, não acho. Né. Niveles vou colocar. Aí, essa imagem tá legal. Copiar essa imagem, vou ver se tem outra, mas... essa aqui estou mais grande aí. Entonces, cuando hablamos de mastectomía, es mastectomía radical modificada, porque antigamente era mastectomía radical que retiraba inclusive el peitoral, el músculo peitoral maior e tudo. Hoje em dia não, deixa o peitoral maior. E vaciamento ganglionar que se divide em 3 niveles. Aqui coloco esta imagem para ver. Vaciamento ganglionar, além, depois de retirar, na mesma cirurgia isso, depois de retirar a glândula mamária na mesma cirurgia, já vai também a esvaziar a axila. Esvaziar a axila seria, para entender, não é que a gente vai e procura os gânglios, não, a gente vai e tira todo o tecido que está aí, o tecido adiposo, a gordura que está por aí. Tira tudo e manda para biópsia, né? Que existem 3 níveis, né? Nível 1 é fácil, nível 1 e 2 é o que mais se faz. Mas quando há metástasis na região infraclavicular, né? Espera aí, vou diminuir, descer um pouco a imagem. Aí. Quando há metástasis, gânglios positivos aqui na região infraclavicular, e aí tem que entrar por baixo da clavícula e limpar a artéria subclávia aí. Artéria e veia subclávia, né? Isso é bem mais complicado. Aí coloco estas imagens para ir terminando. Coloco estas imagens de mastectomia. Essa aqui seria a mama inteira, né? E aqui o vaciamento que se tira da região da axila. Outra imagem é uma vista posterior, nesse caso,
eran dos tumores, né? Aqui existe não dá para ver aqui. Aqui existe um tumor y aquí existe otro tumor. Entonces, en este caso, y no es que la resección fue muy amplia, es que la mama era muy abundante, el tejido adiposo mamario era muy grande, por eso que es tan grande así a peça, ¿eh? Certo. Aí uma imagem em aumento da lesão, o nódulo, o câncer. E aqui é como fica, deixa eu arrumar essa foto, que ficou invertida aqui. É assim que tem que ficar. Aí. Aí é uma imagem como fica isso aqui seria o peitoral maior, em mão esquerda isso, peitoral maior, e aqui a parte da axila, a axila limpa. Tem outra imagem, a mesma coisa, tenho que arrumar também. Aí, mesma imagem. Tem um vídeo, inclusive, que eu coloquei aqui. Acho que é um vídeo. Deixa eu arrumar isso, vamos ver como é que está o vídeo. Opa. Deixa eu tirar isso. Esto es el pectoral maior limpo, né? El colgajo, retalho de pele que se faz. Peitoral maior, né? Embaixo seria o tórax, já o cerrato aqui. E aqui dentro, os vasos axilares, né? Limpos já. Fica um espaço gigante. E aí depois, dreno. Dreno para deixar bem colapsado toda esta região, né? Doutor, Sim. o senhor vai... Sim, não me fale senhor, por favor. Ai, que raiva. Não, Sim, doutora, é o sim, seguinte... senhora. Vou falar também para você. Não quero também. Tá bem. Então, quando você vai fazer essa abordagem de esvaziamento de gânglio, você vai ressecando entre o peitoral menor e maior até chegar no gânglio para ser esvaziado, sem precisar suturar ou rasgar a parte da axila, seria isso? É por Não. dentro que o senhor faz? Vou É tipo mostrar uma aqui. picada? Tem umas fotos, eu esqueci de mandar. Vou procurar aqui. Sim, tem uma foto quando termina a cirurgia. Tem uma foto bem boa para poder entender lá o... Vamos ver se aparece agora. Sim, agora aparece. Legal, essa foto é boa aqui. Vamos ver se isso aqui funciona, pô. Funcionou. Boa. Vamos ver como é que ficou. Aqui, coloco, volto quanto. Nessa imagem. Olha que lindo. Nesta imagem está a glândula mamária levantada. Vou aumentar aqui. A glândula mamária levantada, mas ainda não retirou inteiro. E olha como fica o peitoral maior. Glândula mamária aqui, nas pinças, né? E o peitoral maior aí, como fica pelado aí. Vamos ver outra foto. Não dá para ver muito. Mas interessante, já vou colocar também. O esvaziamento axilar, que fica assim. Aí dá para ver a veia. Vou colocar, arrumar isso aqui. Aí dá para ver a veia axilar como fica bem exposta aqui. Aí isso aqui que a gente vai tirar. Todo esse tecido adiposo, essa gordura que está aqui ao redor, né? E quando termina a cirurgia, fica com dreno. Aí, essa imagem vai explicar bem. Não era aí, era aqui. Como fica a incisão da pele, você vai fazer e prolongar já para a axila, viu? Eita. Aqui. A incisión de la piel ya se hace proyectando aquí na axila para después poder hacer en el mismo abordaje, en la misma incisión, poder hacer ya el vaciamiento ganglionar y dreno aspirativo lá, né? Até que enfim achei as imagens.
E essa imagem, ok, não, essa imagem não me serve. Certo, certo. E depois, o que se retira daqui vai para a biópsia, gente. Né? Vai para a biópsia para poder hacer de nuevo el estudio para ver el tipo histológico, los márgenes, sobre todo los márgenes, que es la parte importante aquí, a ver si los márgenes están libres, si los márgenes están comprometidos, y también para hacer el estudio de los receptores hormonales sobre la pieza. Né? Certo, legal, legal. Que outra imagem legal. É só isso de imagem mesmo. Muito bem. Coloco aqui. Vai, criatura, funciona. Aqui, firme. Preguntas, enquanto vou parar la grabación, detener grabación,